que en realidad nunca funcionaron, entre corrupción y falta de recursos para terminar el hospital. Cuando el presidente López Obrador llegó y dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es echar a andar estos 90 hospitales. Ya nos quedan, ¿cuántos? 10, 80 ya están funcionando. ¿Cómo va a haber sido mejor el Seguro Popular que lo que tenemos ahora si tenemos 80 hospitales nuevos operando? Ya nada más con eso. Era la propaganda de Seguro Popular. Fíjense nada más en el IMSS. O sea, 30,000 camas que se hicieron de 43 a 82, casi 40 años. Y después solo 4,300 camas en 36 años. ¿Cómo? Pues claro, la saturación, crece la población, no hay nuevos hospitales, pues se saturan los que existen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El presidente hizo 3,944 camas, que algunas de ellas estamos inaugurando todavía, y nuestro objetivo es hacer 6,173 camas, 10,000 en total en 12 años. ¿Por qué se puede hacer esto también? Pues porque aumentó el salario mínimo, porque se quitó el outsourcing, y eso le da al IMSS más recursos, y con esos recursos se hacen más hospitales. Ahora imagínense la contratación para que funcionen, la contratación de médicos, de enfermeras, para que funcionen 80 hospitales que antes no funcionaban. Pues ¿cómo va a ser mejor el servicio de antes que el de ahora? Que los medicamentos. Ahora se accede a todos los medicamentos que están definidos por los llamados PRONAMS, por los protocolos de atención médica. Antes solamente te daban un grupo de medicamentos básicos, lo demás no estaba incluido en el Seguro Popular. Entonces es mucha propaganda de lo que supuestamente era el servicio de salud antes. Y muchos recuerden que le pagaban a los privados. Los hospitales. Pues sí, donde no había servicio se le pagaba al privado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Fortalecer el sistema de salud pública. Y nos interesa no solo los hospitales, sino el primer nivel de atención. Por eso el salud casa por casa. Las y los mexicanos tenemos un problema grave, que es la alimentación y el sedentarismo. Se promovió también durante todo el periodo neoliberal el consumo de productos chatarra. Y eso ha generado un problema de enfermedades en la población, diabetes, hipertensión, que afecta a los riñones. La cantidad de hemodiálisis que se hacen en México es impresionante. Entonces, acompañado de eso, todo el sistema de prevención que estamos haciendo y de atención temprana, salud casa por casa, vive saludable, vive feliz en las escuelas, el quitar la comida chatarra de las escuelas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pues creciendo. Mientras crece la población, nos hacemos mayores con estas enfermedades. Entonces es un sistema integral de salud pública. Eso no existía antes. Y por más que digan de los medicamentos, hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos los centros de atención, si acaso falta 1 o 2 medicamentos, y hay intercambio de servicios para poder llevar los medicamentos. Los centros de salud del IMSS Bienestar, con las rutas de la salud, tienen los medicamentos de los 200, ¿cuánto? 147 medicamentos que fueron definidos por los médicos especialistas, que son los que se deben usar.
y vamos avanzando. En este punto, Presidenta, de la atención a la gente, ahorita recuerdo perfectamente que hace un mes un doctor que ahora pues lo atienden en uno de los hospitales públicos, me decía, todo está muy bien, pero hay una observación que me hacía y ahorita lo planteo. Cuando estaban analizando algo que estaban sobre su salud, dice, se me salió la lágrima porque yo estaba hablando con la persona que estaba leyendo mi estudio y ni me volteaba a ver. O sea, está muy bien el servicio. Dice, la verdad es que agradezco, me lo decía. Dice, pero me comentaba que eso es en general, que se tiene que caminar hacia la humanización. Dice, yo entiendo que a veces solamente te van a leer la radiografía o qué sé yo. Dice, pero a veces esa parte o la gente misma que acudimos a un servicio y desde la entrada nos da que me va a decir no, o espero que me atienda y que, es decir, desde que uno va a pedir informes o a la cita correspondiente, esa parte de la humanización de los que atienden, no solo el servicio, los médicos, las enfermeras, etcétera, sino también el propio personal, esa parte trabajarla. Y yo preguntarle esa parte cómo se ha platicado con la gente, porque este mismo proceso creo que de privatización de décadas deshumanizó a la misma gente o personal, no a todos afortunadamente, pero hay una parte que se vuelve muy insensible con la gente y como un rechazo inmediatamente, o ahorita te atienden, déjame ver, molesta y dice, lo que queremos es que por lo menos nos, decía este doctor, creo que si en esa parte nos dijeran la misma información, pero de manera respetada, con dignidad, decía él, sería creo que un paso también hacia allá del propio sistema, y creo que también eso se está combatiendo por parte de este sistema universal. ¿Esa parte cómo se está moviendo, Presidenta? Sí, ocurre lo que dices, pero también hay que reconocer que yo que tanto cuando fui jefa de gobierno como ahora que visitamos hospitales y cuando pregunto, porque pregunto a la ciudadanía cómo te trataron, cómo recibiste la atención, también hay, la gran mayoría yo diría de los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal atiende a la gente con mucho respeto y reconocimiento, cariño incluso, en muchos de los casos. ¿Qué estamos haciendo para este fenómeno que dices? Que muchas veces tiene que ver con lo rutinario de la atención, no del médico necesariamente, pero de quienes atienden en primera instancia. Es el programa que presentamos de Trato Digno. No sé si alguien de ustedes quiere hablar sobre el tema de Trato Digno. Soy luego. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, es uno de los temas en el que tenemos que seguir trabajando, en esta relación entre el personal y los pacientes, los ciudadanos, los derechohabientes. Y en ese sentido, como nos lo ha instruido la Presidenta, y además estamos convencidos de esto, por un lado se está fortaleciendo mucho toda la parte de la capacitación y los agentes de trato digno, tanto las técnicas de atención y orientación al derechohabiente, las TAOD que existen en el IMSS, estos kioscos, estos módulos en donde se pueden acercar a pedir información, a gestionar muchas veces alguna falta de alguna atención, incluso temas de medicamentos. También creemos que la seguridad laboral de los trabajadores va a derivar siempre en una seguridad en el paciente y en un mejor trato. Las basificaciones, los incrementos salariales, o sea, todo lo que se dejó de hacer durante tantos años para dignificar también el trabajo de las personas,
está de verdad además muy estudiado cómo va a mejorar siempre la calidad de la atención. Una persona que lleva años con un contrato eventual, sin seguridad social en algunos casos, en otras instituciones y demás, pues siempre genera una atención. Entonces hay que ver de los dos lados. Ahora, en particular el tema que se comenta es muy interesante y si nos lo permite podríamos presentarlo en algún momento. Que tiene que ver justo en el momento de la consulta. Tenemos un programa que se llama Mírame a los ojos, que es tal cual cómo facilitamos con tecnología la posibilidad de que la interacción en el interrogatorio entre la médica o el médico y el paciente sea mucho más humano. Lo que comentaba la presidenta, ya contar con un expediente clínico electrónico va a mejorar mucho la calidad de la consulta, porque toda esa información que antes se tenía que volver a repetir o pedirle a las personas, a ver, déjame ver tu receta o déjame ver el estudio que te hicieron, ya está sistematizado. Pero además, esto de Mírame a los ojos tiene que ver con un comando de voz, es decir, el médico o la médica que va haciendo la nota médica a la hora, la va redactando, eso es lo que está haciendo en la computadora, ya puede hacerla con el comando de voz sin necesidad de teclear, pues. Entonces, es tecnología que cada vez es mucho más accesible y permite justamente ese contacto visual que muchas veces pues interpreta como frialdad o desinterés, indiferencia, y a veces no lo es, a veces es que están trabajándolo ahí. Tenemos que seguir mejorando siempre los temas de trato, porque no es una opción el trato digno, no es como se decía antes, sonríe y saluda, no, eso también hay que hacerlo, desde luego, pero el trato digno tiene que ver con derechos humanos. Muchas veces no se sabe que al maltratar a alguien lo que se está haciendo es discriminarlo o es un acto de racismo también en muchas ocasiones. Entonces, la verdad que hay mucha motivación por parte del personal de capacitarse y entrar en esta nueva dinámica de trato digno. Gracias. Por último, Presidenta, si me permite otro tema rapidísimo, lo de la reforma política. Usted ya lo ha expresado, incluso viene el tema de su revisión en las cámaras y lo procedente. Hemos estado platicando, compañeros, sobre esto y analizábamos cómo han venido los procesos de las reformas políticas en nuestro país. Una de las que más se menciona, porque han sido varios cambios, fue la de los 70s, en la época de López Portillo. Reyes Heroles estaba en gobernación, que fue uno de los que se encargó de esta reforma. Se llamó la apertura democrática. La apertura democrática, sí, que es cuando viene esto de una presión, porque no fue una concesión del gobierno que un día se le ocurrió y dijo, ay, vamos a darle más participación a actores políticos sociales, sino que fue un proceso incluso en esa década, la llamada Guerra Sucia, esto de la represión brutal contra grupos sociales, campesinos, estudiantes, que venía desde antes, pero ahí se recrudeció con el tema de las armas y todo esto que pues conllevó a ese momento. Después hubo más, pero principalmente yo quisiera comentar esta parte, porque ahora con esta reforma que se plantea y que se estaría pues revisando por parte de las cámaras, como una posibilidad para poder ampliar derechos al pueblo y acotar, así lo denominábamos, este cerco de cúpulas, muchas veces en los partidos en general, que definen quién va, quién no va, etcétera. Esto de los plurinominales que también se ha discutido, que es una de las cosas que más se discute, y lo de los dineros. Preguntar por qué no se pudiera estar en una mañanera haciendo una revisión de cuál es la lógica de estas reformas políticas, de este particular, cómo ha sido la parte de estos procesos, que fue precisamente por esas presiones sociales y que no tenían un signo, lo digo con todo respeto a quien se tenga esa simpatía con la derecha, sino completamente opuesto, con movimientos de izquierda y movimientos campesinos, estudiantiles, sociales, etc. Y que ahora la narrativa igualmente de la derecha, que es quien está en la oposición,
y que sabe que bueno, no ha podido avanzar en sus propios objetivos, pero pone la narrativa opuesta como si fuera un retroceso e incluso peor que si fuera de los 70s. Entonces, ¿por qué no explicar toda esta parte y dar señalamiento a estos cambios en el país, Presidenta, para comprender más el momento de la reforma hacia dónde vamos? Sería mi última y le agradezco. Tienes razón. Hasta México vivió durante años lo que se llamó el Partido de Estado, que era el PRI. Durante pues la segunda, no solo, digamos desde Calles evidentemente y luego con el general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario y luego se convirtió en Partido Revolucionario Institucional. Era un partido de Estado, así se le llamaba, porque ahí estaban involucrados todos los sindicatos, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, y todo estaba integrado pues, en el Estado mexicano. Aun cuando hubo una época muy importante de derechos sociales, pues ahí lo vimos. La creación del IMSS, la creación del ISSSTE, la educación pública. Fue un régimen muy autoritario, de mucha represión. No se permitía que en los sindicatos llegara alguien que no fuera del PRI a dirigir el sindicato, cualquiera que esté fuera. Ahí se dieron el movimiento de ferrocarrileros, de electricistas, que buscaban que alguien distinto al que nombraba el presidente fuera secretario general de un sindicato. Ahí estuvo Galván en la corriente democrática del SUTERM, en el caso de los electricistas, o Campa y otros de los ferrocarrileros, los maestros, que buscaban la democracia sindical o mejores derechos sociales, y eran reprimidos. Todo el periodo del Partido de Estado se caracterizó por un profundo autoritarismo. Su cúspide, digamos, aunque había habido represión de médicos, de ferrocarrileros, de maestros, de electricistas, fue la represión de 1968 contra los estudiantes, que se organizaron por un conflicto que hubo en una preparatoria y que después se fueron organizando, que fueron reprimidos y se fueron organizando para pedir la desaparición del cuerpo de granaderos, para pedir la liberación de los presos políticos. Estaba preso entonces Valentín Campa, Vallejo, a ver si me acuerdas tú, José Alfonso, y termina en la represión de Tlatelolco, donde pues disparan contra los estudiantes y a la dirección del Consejo Nacional de Huelga la encarcela. Ese es, digamos, un momento cúspide. Ese fue el gobierno de Díaz Ordaz. Fíjense, López Mateos nacionaliza la electricidad y tiene un discurso nacionalista muy reconocible, pero reprimió a maestros, a organizaciones sindicales que querían, o trabajadores que querían democracia sindical. Es muy autoritario. Cuando llega Echeverría en el 70, pues ahí se plantean la posibilidad de abrir por la presión de la gente, de los movimientos sociales diversos, y que participaran otros partidos políticos, porque solamente estaba el PRI, el PAN y algunos partidos que habían creado como
pues apéndices en realidad del PRI. El PPS tuvo en su tiempo pues alguna participación, pero los demás pues eran apéndices. Entonces abren para que los partidos pequeños se puedan registrar y participar en las elecciones, entre ellos el Partido Comunista Mexicano.